Bueno, ¿están observando la pizarra? Quiero que me confirmen. Ingeniero. Sí, confirmado. Ok, el otro día estuvimos analizando este diagrama PT. Mostramos tres curvas de equilibrio entre dos fases, sólido-líquido, líquido-vapor, sólido-vapor. Hablamos de esos tres fenómenos de cambio de fase que se llaman fusión, vaporización, sublimación. Y como en este curso nos interesa trabajar solamente con fase líquido y fase vapor o mezclas, entonces voy a dibujar la curva que resulta de interés para el desarrollo de este curso. Es una de las tres curvas que aparecieron el otro día en el diagrama PT. Quiero que me digan qué representa este punto de inicio de esta curva. ¿Cómo se llama? El punto triple. Punto triple. Y se caracteriza en cada sustancia porque cada una tiene sus correspondientes valores de presión y temperatura, por lo pronto. Y este último punto, Punto crítico. punto crítico, también caracterizado por el correspondiente valor de presión crítica y temperatura crítica. Estamos, en cierta manera, repasando. ¿Qué representa un punto a la izquierda de la curva? Sólido. No. A la Líquido. izquierda. Líquido subenfriado. Líquido subenfriado, ya. Líquido, una sola fase, líquido. ¿Qué representa un punto a la derecha? Vapor. Gas. No. En el punto que he marcado, Una mezcla en ese punto. Sí. no. Una sola fase, vapor. Vapor. Un punto de la curva como este, como este, o como este, o como este, representa dos fases, líquido y vapor, que están lógicamente a la misma presión y temperatura. Por eso decimos coexisten en equilibrio. Y luego, si mal no recuerdo, marcamos una línea así para poder hacer un comentario acerca de lo que existe o cómo existe la sustancia por encima del punto crítico, o sea, por encima de la presión crítica, esta que estoy marcando en el eje de ordenada. Un punto como este, ¿qué representa? Otra vez, una sola fase, líquido. Un punto como este, o como este, o como este, o como este, o como este, es decir, un punto a una temperatura mayor que la temperatura crítica, representa una sola fase que se conoce normalmente con el nombre de gas. ¿Estamos o no estamos? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Repito, es importante que digamos que entre el vapor y el gas no hay una diferencia en el fondo. La diferencia simplemente está en la temperatura a la cual se encuentra esa fase. Si se encuentra a una temperatura menor que la crítica, entonces la llamamos vapor. Si se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura crítica, entonces la llamamos gas. ¿Está claro lo que he dicho o no está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ok, y entonces ahora agreguemos algo más, porque cada fase aparece no solamente con un nombre, sino también con un apellido o un apodo. Un punto como este, o un punto como este, o como este, es decir, a la izquierda de la curva, se conoce como líquido subenfriado.
Ya me lo dijo alguien antes. Un punto como este, como este, como este, a la derecha de la línea de la curva, pero por debajo de la temperatura crítica, es decir, hacia la izquierda de la temperatura crítica, se conoce con el nombre de vapor recalentado. Y hemos dicho que sobre la curva, en un punto como este o como este, coexisten líquido y vapor a la misma presión y temperatura y están en una condición de equilibrio porque muy probablemente está ocurriendo un cambio de fase. Entonces, cuando se produce el cambio de fase, se presentan ya sea líquido o vapor, y a este líquido lo llamamos líquido saturado y al vapor lo vamos a conocer con el nombre de vapor saturado seco. Quisiera saber si está claro lo que estoy planteando. Sí, ingeniero, está claro. Ok, a esta mezcla de líquido saturado y vapor saturado seco se la suele conocer también con el nombre de vapor saturado húmedo. O si acaso usted lo lee en algún sitio. Entonces, y a esto tenemos que añadir, digamos, el caso de que la sustancia se encuentre o presentando una sola fase, pero a una temperatura, repito, superior a la crítica, y entonces la llamamos a esta fase gas. Entonces, a partir de este momento nos vamos a referir a estas cosas así. Es importante que usted comprenda bien lo que estamos diciendo para que después no tenga problemas, porque después la información de los distintos estados termodinámicos se ordena de acuerdo a si la sustancia se presenta como líquido subenfriado, como vapor recalentado o como líquido y o vapor saturado seco. Y posteriormente tenemos un capítulo en el que vamos a trabajar con gases. Pero mientras tanto nos conformamos con líquido enfriado, vapor recalentado, líquido saturado y o vapor saturado seco. ¿Está claro? Ahora voy a borrar para hacer espacio y comentar lo que sigue. Hasta ahora, de acuerdo con lo que usted puede observar en el gráfico, apenas estamos sabiendo acerca de dos variables de estado, que son la presión y la temperatura. Pero ya hemos dicho de que hay otra variable de estado de este grupo de variables fundamentales. ¿Cuál es la otra variable que no aparece acá y de la que no hemos dicho absolutamente nada? Volumen específico. Presión y temperatura ya lo hemos visto. Entonces, la siguiente variable de estado es el volumen específico. Y para conseguir información, saber acerca del volumen específico, voy a comentar sobre otro ensayo parecido, pero no igual al del caso que dio origen a la curva del diagrama PT. En este caso, vamos a considerar que dentro del dispositivo se coloca la sustancia en estado de vapor o gas. En este caso podría ser vapor saturado, vapor recalentado. Y entonces lo que se hace es someter a la sustancia a un proceso de compresión muy lentamente y teniendo la particularidad este ensayo de que en todo momento la temperatura se la va a mantener constante. Por supuesto, para esto hace falta el equipamiento adecuado.
sería bueno que ustedes investiguen en qué consiste el equipamiento que permitiría que durante la compresión la temperatura permanezca constante. Bueno, lo que estamos diseñando o planteando en este caso es un proceso isotérmico. Como la temperatura la voy a conocer de entrada y esta va a mantenerse constante, entonces me queda solamente para preocuparme esta variable y el volumen específico que ahora es de sumo interés. Y toda la información que se vaya recabando en los distintos estados termodinámicos que se generen, se muestran gráficamente en otro diagrama muy importante en esta materia, que es el diagrama presión versus volumen específico. Y entonces voy a relatar qué es lo que va ocurriendo a medida que se vaya comprimiendo, por ejemplo, un vapor y a una cierta temperatura. A medida que se lo comprime, disminuye el volumen, aumenta la presión y ocurre algo así, hasta que llega un momento en que este punto se mantiene a la misma altura, es decir, a la misma presión, y empieza a experimentar un desplazamiento así, horizontalmente. ¿Qué significa eso? Si uno lo quiere ver más claramente, puede acudir al diagrama anterior, que va a permitir hacer una interpretación de lo que está ocurriendo. Lo voy a poner en color rojito. Supongamos que este es el vapor que tenemos acá al comienzo del proceso de compresión. Y entonces el punto se va desplazando a temperatura constante así. Y llegará un momento en que alcanza la curva. ¿Qué significa eso? Que está alcanzando la condición de saturación. Y hay que entender que la saturación significa que la sustancia ha llegado al límite de su existencia tal como está. Si se quiere ir más allá, va a tener que cambiar de estado. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo o no me comprenden? Entonces, cuando se alcanza este punto, sería como que acá en el diagrama PD se está alcanzando esta condición. A partir de ese momento, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la sustancia si se la sigue comprimiendo? Esta meseta que vemos en el diagrama PV, que no es otra cosa que la transformación de vapor en líquido. Es decir, que durante la meseta vamos a tener vapor que esté convirtiéndose en líquido. Mientras dura ese cambio de fase, el punto en el diagrama PT permanece ubicado en el sitio que lo estoy remarcando. Cuando todo ha terminado de convertirse en líquido, es decir, ya estamos al final de la meseta en el diagrama PV, se tiene 100% líquido, estamos teniendo de vuelta una sola fase y entonces, si se quiere comprimir al líquido, esta compresión va a ocurrir aproximadamente así, en un comportamiento casi vertical. ¿Qué me dice que la línea sea casi vertical? Y entonces, en este diagrama vamos a incursionar en la fase del líquido así. ¿Qué me dice que esa línea sea casi vertical? Fíjese que el volumen prácticamente no cambia por más de que la presión se aumente todo lo que quiera. Esto es lo que se conoce en la física, en la termodinámica, como
esta cualidad que tienen los líquidos de ser incompresibles. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no está claro? Pregunto. Repitiendo la historia, entonces, por acá usted tiene vapor, que sería en todo caso vapor recalentado, ¿verdad? Cuando llega acá, a este punto, se convierte en vapor saturado. A partir de ese momento, si se sigue forzando la compresión, ese vapor saturado se va convirtiendo en líquido saturado hasta que todo queda como líquido saturado en esta condición. Si se sigue comprimiendo, entonces se tendrá estados como este o como este, en donde hay una sola fase que sería líquido subenfriado, de acuerdo con lo que hemos establecido anteriormente. Esta línea que he dibujado en el diagrama PD se conoce como isoterma o línea isotérmica. Preguntas, si es que las hay. Bueno, no hay ninguna consulta, entonces sigo contando la historia. Si el ensayo se repite a una temperatura mayor, entonces el comportamiento de la sustancia es similar y ocurre tal como estoy representándolo en estas curvas. ¿Qué nota entonces a medida que la temperatura a la cual se comprime el vapor se hace mayor? Es decir, acá nos movemos hacia la derecha, camino hacia la temperatura crítica. Lo que se nota en el gráfico PV es que la meseta se acorta, ¿no ven? ¿Cuál es el significado de que la meseta se acorte? A ver si alguien me puede dar una idea. El proceso de cambio de fase de vapor a líquido es más rápido. Sí, señor, efectivamente es así. Tarda menos en convertirse el vapor en líquido. O diríamos, más fácilmente se convierte el vapor en líquido. Hasta que cuando el ensayo se hace a la temperatura crítica, entonces la meseta termina desapareciendo, convirtiéndose en un punto donde este comienzo de la meseta y el final se funden en uno solo. ¿Qué diríamos acerca de este punto? Si usted por acá tiene vapor recalentado, y por acá usted va a tener líquido y no hay meseta prácticamente, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la sustancia? Podríamos decir así, el vapor se está convirtiendo tan rápidamente en líquido que no hay la posibilidad de que yo pueda distinguir en el sistema las dos fases. ¿Se está haciendo licuado? Dicho de otra manera, o se tiene vapor cuando viene por la derecha, o se tiene líquido cuando viene por la izquierda. O sea que es una condición límite. Este punto en realidad no es otra cosa que el punto crítico. Y entonces, ahora a la presión crítica y la temperatura crítica que corresponden a ese punto, le vamos a añadir otro valor que no es otra cosa que el volumen específico crítico, que es un solo valor. ¿Preguntas? Alguien hizo un comentario y no lo pude escuchar. Repítamelo. Finalmente, si se hace la compresión a partir de esta condición, fíjense en el diagrama PT, estoy marcando un punto. ¿Qué representa ese punto?
gas, si se comprime y se comprime y se comprime y se comprime, ya no puede cambiar de fase. Así está hecha. Y entonces va a ocurrir un proceso de compresión así, característico de los gases, pero con una sola fase gaseosa. Quisiera saber si tienen algún comentario sobre lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, si está claro, entonces sigo con mi exposición. Lo que se hace en el diagrama PV es unir todos los puntos que están a la derecha de las mesetas y entonces se obtiene una curva aproximadamente así. Y uniendo los puntos que están a la izquierda se obtiene otra curva aproximadamente así. Y si uno le busca semejanza a algo a esta curva, entonces diríamos que se parece a una campana y así la vamos a llamar a partir de este momento. Vamos a conocer que esas dos curvas, inicio de meseta, final de meseta, o viceversa, definen una zona dentro del diagrama PB que se conoce como la campana. Y está claro que dentro de la campana se tienen coexistiendo dos fases que son, por este lado el líquido saturado y por este lado el vapor saturado seco. Un punto como este representa la mezcla en distintas proporciones. Diríamos que acá a la derecha el 100% es vapor saturado, que acá a la izquierda el 100% es líquido saturado y en cualquier punto intermedio habrá un determinado porcentaje de lo uno y de lo otro. Me interesa saber si está claro lo que estoy diciendo. Sí, ingeniero, está claro. Ok. Entonces, miren, para que nos entendamos a partir de este momento. A la derecha de la campana y por debajo de esta curva, que es la isoterma crítica, línea isotérmica de temperatura crítica, usted va a tener recalentado. El micrófono. ¿Alguien tiene su micrófono abierto y está en otro negocio? Por favor, ciérrelo. ¿Molesta al resto del mundo? Señorita María Rosa Condori, usted está con su micrófono. Ya lo cerró. Por fin. Parece que la gente está en otro viaje. No se da cuenta de las cosas. Sigo repitiendo la cosa que estaba diciendo. A la derecha de la campana y por debajo de la isoterma crítica, la sustancia va a existir acá, 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 en cualquier lugar como vapor recalentado. Sobre la curva de la campana, al lado derecho, entonces vamos a tener vapor saturado seco. Sobre la curva izquierda vamos a tener líquido saturado. Y en un punto como este vamos a tener líquido subenfriado. Decía a la izquierda de la campana, a la izquierda de la isoterma crítica y por supuesto por encima de la temperatura crítica ya sabe usted que la sustancia existe como gas.
A ver, repasemos hasta acá si es que hay alguna cosa que quieran preguntar. O voy añadiendo. Como acá tenemos un punto que representa el líquido, lo estoy agrandando, el líquido saturado, entonces en correspondencia con ese punto tendremos un volumen específico del líquido saturado. Y a la derecha, en correspondencia con este punto, tendremos un volumen específico de vapor saturado seco. Y lo que usted tiene que notar es que a medida que la presión o la temperatura aumenta, como estos puntos se aproximan porque la meseta se hace más corta, resulta que estos dos volúmenes se hacen igual al volumen específico crítico justamente en el punto crítico. ¿Está claro o no está claro lo que estoy diciendo? Ingeniero. Ingeniero. Todo esto de repente parece cargoso, pero es muy importante a la hora de manejar la información. No se olvide que usted va a acudir a gráficos o en su defecto a tablas donde está toda esta información que estamos mencionando, que la estamos mostrando en términos gráficos. Y entonces usted tiene que saber cómo va a manejar esa información. Primero, a dónde va a ir a buscarla. Porque cuando hablamos de tablas, nos vamos a encontrar con que hay una tabla para líquido subenfriado, una tabla para vapor recalentado y una tabla común para líquido saturado y vapor saturado seco. Y entonces, una de las cosas que tiene que aprender usted es el manejo de la información que está consignada en esas tablas, que tiene que ver con lo que estamos mostrando gráficamente. ¿Comentarios? Ingeniero, buenas tardes. Respecto al fluido que vamos a tocar en los ejercicios, ¿solamente va a ser agua o alguno otro? Sí, mire, normalmente trabajamos con agua, principalmente, pero también con esta otra sustancia que se llama refrigerante 12 o freón 12. Entonces es importante que usted tenga las tablas de propiedades de estas dos sustancias. Seguramente que el ayudante se las va a poder suministrar. No sé, ¿qué han hecho con el ayudante hasta ahora? Hemos hecho ejercicios respecto a la campana sobre Ya. identificar lo que es las fases, ¿no? De estado. Bueno, es lo que estamos diciendo en este momento. ¿Pero han trabajado con las tablas o todavía? Sí, ingeniero. Es por eso que le pregunté Entonces, que hasta el momento cuáles vamos a usar y todo eso, porque hay aparte hay del amoníaco y otras más, ¿no? no, porque con estas dos sustancias es suficiente. Ahora, ¿por qué usamos estas dos sustancias? Porque hay instalaciones en donde la sustancia que circula en esas instalaciones para determinados fines es agua. Y otras instalaciones en donde la sustancia que circula es un refrigerante. Y entonces, de los más comúnmente conocidos y cuyas propiedades están a la mano, se tiene al freón 12, por eso es que lo usamos. El amoníaco podría también utilizarse en el mismo campo en que se utiliza el freón 12, porque el amoníaco es una sustancia que se usa como refrigerante. Creo que estoy aclarando su pregunta, ¿verdad? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, para completar digamos, el panorama hace falta, digamos, referirse al siguiente asunto. ¿Cómo sé yo que la mezcla de líquido y vapor saturado se ubica en este punto que estoy marcando dentro de la campana? Para eso necesitaría, para ubicar el punto, conocer la presión o la temperatura, pero además conocer el volumen específico de la mezcla. Vamos a llamarlo B sub H. Entonces,
este valor B sub H va a depender de la proporción en la que se encuentren mezclados el líquido saturado y el vapor saturado seco. Y esa proporción se establece mediante un parámetro o un valor que se conoce con el nombre de título o calidad del vapor saturado húmedo y que se define así como la masa de vapor saturado seco presente dividido por la masa total de la mezcla, que sería la masa de líquido saturado más la masa de vapor saturado seco. Y el título es un valor que va a estar comprendido entre 0 y 1. Ni menos que 0 ni más que 1. Así que ahórrese los cálculos en donde aparezca un título negativo o un título mayor que 1, porque eso no tiene significado respecto de la definición que estamos estableciendo. Es decir, ¿cuándo el título va a ser 0? Cuando el numerador, que es la masa de vapor saturado, sea 0. Cuando la masa de vapor saturado seco es 0, cuando se tiene un punto como este, es decir, todo se encuentra como líquido saturado. Y entonces el título es 0. Mientras que en el otro lado, cuando toda la sustancia se encuentre como vapor saturado, el título va a ser 1. Y cualquier punto como el que estoy indicando acá, intermedio entre el 0 y el 1, pues tendrá un título fraccionario, mayor que 0, menor que 1. Y una pregunta que siempre hacemos, simplemente por compromiso, para que uno tenga interpretado todo. Acá, ¿qué punto es este? Crítico. El punto crítico. Dígame, ¿qué título tiene? ¿O no lo tiene? En realidad, en el punto crítico estarían los dos, ingenieros, los dos coexistirían en el... Hemos dicho que es una situación límite. O es lo uno anterior o es lo otro posterior. No se presentan las dos fases. Y entonces voy a responder la pregunta. Resulta que, fíjese que si usted viene por el lado izquierdo, por la curva izquierda, por aquí, por aquí, por aquí, ¿cuánto vale el título? 0. 0. Si usted viene por la derecha hacia el punto crítico, por aquí, ¿cuánto vale el título? 1. 1. Y entonces aquí, ¿cuánto será? Y no me responda matemáticamente. Si usted me dice 0,5, entonces se ha suicidado. 0, No. 0. No, No está definido. no se puede establecer ningún título porque usted no puede distinguir cuánto hay de lo uno y cuánto hay de lo otro. O sea que no tiene significado físicamente hablando decir que el título vale tanto en el punto crítico. No existe tal valor porque no se lo puede determinar. ¿Me entiende? Sí, ingeniero. Si usted quiere aplicar la definición de título, usted necesita saber cuánto es esta masa y cuánto es esta masa. Como no las puede distinguir, entonces no va a saber nunca, ¿no? Entonces no nos compliquemos la vida. En el punto crítico no hablamos de título. Está terminantemente prohibido. Ok, hay una demostración que ustedes la pueden ver en el texto, no sé si la hicieron con el ayudante, en donde el volumen específico de la mezcla resulta igual a este valor. Y fíjense, en realidad lo que estamos escribiendo es un valor
matemático que se conoce en estadística como media aritmética ponderada. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice que el volumen específico, este valor B sub H, del punto que se encuentra dentro de la campana, es igual al título por el volumen específico del vapor saturado seco, este que estoy marcando, más 1 menos el título por el valor del volumen específico del líquido saturado. Entonces, si el título es fracción de vapor, usted debe entender que este valor es fracción de líquido, porque la suma de ambas fracciones es igual a 1, ¿verdad? Bueno, les dejo esta ecuación, la repasan, y lo que quiero decir antes que se vaya a cortar la comunicación es que les voy a mandar un documento acerca de calor y trabajo mecánico para que en esta vacación, en este receso que va a haber, lo vayan mirando y entonces la próxima vez ya podamos comenzar a discutir sobre calor y trabajo mecánico. ¿De acuerdo? Ingeniero. Ingeniero. Ya, me despido deseándoles felices fiestas de fin de año. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, ingeniero, igualmente. Igualmente. Gracias, ingeniero, igualmente. Hasta luego, hasta enero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, bendiciones. Hasta luego, hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Luego.